El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pero no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. A ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor.
el capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis en realidad nos está narrando cómo se desarrollaban las liturgias de la iglesia primitiva, cómo se celebraba la Eucaristía. Es una composición litúrgica que surge a partir de la visión que tiene San Juan. Ve 24 ancianos, ve millares y millares de ángeles, ve criaturas en el cielo, en la tierra, y todos a una sola voz, con sus actitudes, lo único que están haciendo es proclamar la grandeza del Señor, proclamar el honor y la gloria a quien se lo merece, al Cordero, que es el único digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria y todo el reconocimiento. Y esta visión que tiene San Juan se desarrolla en un contexto particular, porque es en el contexto en donde los emperadores romanos ya tienen como ciertas ínfulas de dioses, y algunos tienden a proclamarse en dioses y a reclamar el reconocimiento que se le debe a Dios para ellos. Por eso, a través del Espíritu Santo, con esta visión que tiene San Juan, lo que se está haciendo es restablecer el culto a Dios. Y con mucha claridad nos muestra este capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis que toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento se lo merece el Señor. Es decir, Jesús es el único que debe estar no solamente en el centro del corazón humano, sino en el centro de todo el reconocimiento del mundo. Digno es el Cordero, porque Él fue inmolado. Al que está sentado en el trono, al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos. ¿Por qué es importante para nosotros esto que nos trae la palabra del Señor? Porque en un tiempo como en el actual, la humanidad se ve cada vez más distante del Señor. En un tiempo como en el que nosotros estamos viviendo, incluso dentro de la Iglesia, muchos cristianos nos estamos viendo cada vez más distantes del único, verdadero y auténtico culto de adoración a Dios. Ya la Eucaristía, en donde se nos manifiesta la totalidad del amor de Dios, ya la Eucaristía, en donde verdaderamente está presente el Señor, ya no tiene el reconocimiento que antes tenía. Es increíble ver cómo tan rápido, en estos tiempos que son tan cambiantes, nos vamos distanciando de una forma tan deportiva y tan fácilmente del Señor y del culto a la Eucaristía. Yo creo que, pienso yo, sin conocerlo a fondo, que en toda la historia de la Iglesia, yo creo que no ha habido un momento en el que hayamos desacralizado más la liturgia y el culto a la Eucaristía que este tiempo. Y podríamos seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho frente a la relación que estamos teniendo con el Señor en la Eucaristía, por ejemplo, en la recepción eucarística. Padre, volver a repetir lo mismo, decir lo mismo. Habría que volver a decirlo porque hoy estamos como que cada vez más ciegos. Más ciegos. Es como si esta humanidad tuviera nublada la conciencia y la ceguera estuviera llegando a unos niveles que ni siquiera ya nosotros alcanzamos a calcularlo y a imaginarlo. Estamos sobrepasando los niveles de ceguera, de oscuridad, de nublación de la conciencia, y todo parte precisamente de nuestra relación con Jesús Eucaristía. Por ejemplo, la santidad sacerdotal
hoy está cada vez más por el piso. Y a la gente ya no le está importando eso. Parece que los cristianos, los católicos, nos estamos acostumbrando a la mediocridad. Nos estamos acostumbrando a lo superficial. Y ya no se nos da nada. Y vamos a misa y los católicos estamos yendo a misa y se nos da lo mismo que se celebre la Eucaristía de cualquier manera. Ya no se nos da nada. Eso ya no nos afecta el corazón, ya no nos afecta la vida, ya no nos afecta la conciencia. Es que hemos llegado a unos niveles de desproporción impresionante del alejamiento que estamos teniendo del Señor. Pero si nos ponemos a leer la palabra del Señor y volvemos a leer, por ejemplo, el capítulo 4 y el capítulo 5 completo del libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta qué tan lejos estamos del verdadero culto al Señor en la Eucaristía. ¿Cómo será la pérdida de conciencia, por ejemplo, frente a la santidad sacerdotal, que la gente ya no se siente responsable de la santidad de los sacerdotes? A los católicos poco les está importando si somos convertidos o no somos convertidos, si amamos al Señor o no amamos al Señor. Ya no se nos está dando nada. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Y sencilla y llanamente porque cada vez estamos más distanciados del auténtico culto que se da en espíritu. El Señor le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué creen que los apóstoles en cabeza de San Pedro se arriesgan a la persecución? Y se arriesgan a la persecución precisamente de las autoridades religiosas. Y prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el amor a Cristo, la adoración a Cristo, la entrega total al Señor, su reinado en cada corazón, eso no se puede negociar. Eso no se puede vender. Y por eso es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que a nosotros no nos está importando vendernos incluso ante la tentación. ¿A cuántos cristianos hoy católicos nos importa la vida moral? Hoy, por ejemplo, en todo el país se hicieron marchas por la vida. Y es laudable el esfuerzo que se hace para defender la vida, para levantar la voz, para hacer alguna manifestación externa, a ver si se nota que nos importa la vida. Pero es que la auténtica defensa de la vida empieza por la renuncia al pecado. No es posible, no es coherente que un cristiano, un católico, salga a hacer marchas externas, pero viva en pecado mortal. Eso no se entiende. Eso es incoherente. Porque es que está matando su propia vida. El pecado engendra la muerte. Y cuando nos dejamos arrastrar por el pecado, por el mundo, por el mal, nosotros no estamos siendo instrumentos de vida. Estamos siendo instrumentos de muerte. Con razón Jesús le dice a los fariseos en el capítulo 8 de San Juan que el demonio desde un principio es un homicida. El mayor homicidio, el mayor asesinato se da precisamente cuando tan fácilmente caemos en la tentación y vivimos una vida moral doble. Los cristianos no podemos ser de esos, menos los católicos, con todo lo que hemos recibido. Nosotros no podemos vivir indignamente. Es que el Señor ya nos dio la gracia y pagó un precio muy alto. Eso fue lo que celebramos en esta Semana Santa, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, todo el sacrificio del Señor que se sigue efectuando en el altar de la Eucaristía, para que nosotros no caigamos. Con razón decían los santos,
antes morir que pecar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar la vida antes que caer en la tentación? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder padre, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos, amigas, casa, hacienda, por serle fiel al Señor? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar nosotros? Si a veces nos da miedo que nos vayan excluyendo de los círculos sociales. ¿Y qué es preferible? ¿Agradarle a los hombres? ¿Tener contentos a los hombres? ¿O tener contento al Señor que nos tiene prometida la bienaventuranza eterna? Hoy los cristianos, muchos cristianos, ya no vivimos para la vida eterna. Vivimos para eternizarnos en este mundo. Y quisiéramos que la muerte no nos llegara porque ya no tenemos conciencia de vida eterna. Es increíble ver cómo la gente peca y no se le da nada, y va y se confiesa, y muchos católicos jugamos hasta con la confesión. Pues no importa, yo caigo y después voy y me confieso. ¿No sabes que eso tendrás que dar cuentas al Señor? ¿Cuántas veces se utiliza sacrílegamente el sacramento de la penitencia? Es que no es un juego. Si una de las condiciones precisamente de una buena confesión es el propósito de enmienda, me voy a confesar porque estoy dispuesto a no volver a pecar. ¿Y saben cuál era la conciencia de los santos? Morir antes que pecar. Ese es un propósito de enmienda auténtico y correcto. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar por amor al Señor? El testimonio que nos trae el Evangelio de San Juan hoy nos ayuda un poco en esto, porque es cierto que el Señor nos pide una entrega total y nos pide una entrega radical. A Pedro se le fue la mano antes de la pasión del Señor, porque en realidad Pedro amaba al Señor, pero Pedro tenía una conciencia imperfecta de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Pedro pensó lo que piensan muchos cristianos hoy. Antes de la pasión, Pedro pensó que el reino de Cristo era en este mundo. Y lo sabemos porque el mismo Evangelio nos da testimonio de eso. Comienza Jesús a decir que el Hijo del Hombre va a padecer en manos de los hombres, que tiene que subir a Jerusalén y que allí lo humillarán, allí lo maltratarán, allí lo juzgarán y allí deberá morir. Y Pedro se le atraviesa y le dice: Señor, eso que ni se te ocurra. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Hoy hay muchos católicos, muchos, que piensan como los hombres. Miren, le pedimos, enfermos a veces, le pedimos milagros al Señor. Señor, cúrame de esta enfermedad. Señor, libérame de este problema. Señor, dame una solución económica para las necesidades que tengo. Y es verdad que el Señor tiene el poder de sanar, tiene el poder para liberar, tiene el poder para restablecer cualquier aspecto daño económico. El Señor tiene el poder para hacerlo todo. Si creó este mundo de la nada y nos creó a nosotros de la nada, pero ¿para qué pedimos milagros si no nos queremos convertir? No nos queremos convertir. La gente viene a pedir oración: Padre, ore por mí, a ver si el Señor me cura de esto. Bueno, ¿y cómo vas con tu vida de oración? ¿Cómo estás en relación con los mandamientos? ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no vas a misa? Uy, Padre, yo ya ni me acuerdo. ¿Y quieres que el Señor te haga el milagro? Pero no te quieres convertir. No te quiere. Padre, es que me están, aquí viene mucha gente, ¿sí?, a pedir oración. Padre, para que ore por mí, que yo creo que me están haciendo brujería, me están haciendo no sé qué, ¿sí? Y yo siempre les pregunto: ¿y cuánto hace que no te confiesas? Ay, Padre, ¿cómo le dijera? Es que, bueno, lo que pasa es que, mire, Padre, bueno,
Yo hace tiempo que, es que yo no me he casado, pero yo estoy viviendo en unión libre. Ay, ¿cómo quieres que el Señor te libere si tú mismo le abriste las puertas al demonio? Y puede entrar y salir cuando quiera. ¿Saben qué es lo más doloroso hoy dentro de la iglesia? Que algunos evangelizadores no se nos da nada que la gente viva así. Por Dios, si la desgracia más grande que puede vivir el ser humano hoy es vivir en el pecado. No hay peor desgracia, no hay peor conflicto que ese. Miren, ahí está la situación entre Ucrania y Rusia. ¿Cuánto hace que la Virgen lo dijo en Fátima? Conságrenme a Rusia. Rusia se convertirá y vendrá la paz. Hoy clamamos paz, suplicamos paz, pedimos paz, pero no nos queremos convertir. No queremos renunciar al pecado. ¿Ustedes creen que va a venir la paz así? No va a venir. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa totalmente y plenamente en el corazón humano cuando el ser humano decide romper radicalmente con el pecado. ¿No ven que la gracia y el pecado son incompatibles? Eso es como cuando usted en un mismo vaso quiere juntar el agua y el aceite. Hagan el ensayo para que vean. Se separan. ¿Sí? Queremos experimentar el gozo sobrenatural de Dios, pero queremos seguir viviendo en el mundo. Miren, yo se los aseguro que la mayoría de la gente que hoy anda deprimida, que no encuentra sosiego, que anda medicada con tratamientos psiquiátricos, psicológicos, y ni eso le sirve, es porque todavía se está dando la mano con el mundo. No hay nada más bello que uno poder llegar a la cama, poner la cabeza, recostar y dormir tranquilo después de saber que está en paz con el Señor. Y que aunque no somos perfectos, que aunque no hacemos las cosas perfectas ni nos salen tan perfectos, por lo menos nuestro corazón solamente está orientado para vivir en el Señor. No hay nada más bonito en el ser humano de que todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, solamente busque vivir para el Señor y nada más. Pero cuando nosotros no hacemos una opción radical por el Señor, el diablo tiene toda la capacidad de entrar y salir, de ir y venir, de hacer y deshacer con nuestra vida. Yo no sé por qué nos da tanto miedo hacer una opción radical por el Señor. Pedro, después de la pasión, es otro. Pedro es otro. Porque el Señor, después de la pasión, le pregunta lo mismo que le preguntó antes de la pasión. ¿Me amas? Y Pedro le dijo al Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Le dice el Señor, Pedro, ¿que darás tu vida por mí? Con los intereses que tú estás viviendo. Miren, muchos hoy están en la iglesia por puro interés personal y egoísta, lo mismo que Pedro. Y porque les interesa solo el beneficio material. A ver si el Señor me cambia la suerte material. Qué aspiraciones tan rastreras. La aspiración de un cristiano no puede ser tan pobre. Los cristianos vivimos para la eternidad. Somos de otra patria, la patria del cielo. Y en esta tierra vivimos en función del cielo, preparándonos para el cielo. Uno no puede gastar la vida, los minutos que son tan sagrados, los segundos de esta vida tan bellos, pensando en cosas rastreras y pobres. Que tú vas a dar la vida por mí, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces.
Pero es que Pedro ya lo estaba haciendo porque su amor era imperfecto. Y es cuando Pedro niega al Señor que se da cuenta que verdaderamente su amor no es lo que parece ser. Que su amor no es verdadero. Y por eso Jesús se le aparece al borde del lago Tiberíades y le pregunta lo mismo que le preguntó en aquella ocasión. Pero aquí se lo pregunta por 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le había dicho que él, aunque todos lo dejaran solo, él nunca lo iba a dejar solo. Ahora el Señor le está haciendo la misma pregunta. ¿Me amas más que estos? La terminología griega, que es el lenguaje original que utiliza la Biblia o en el que fue escrito el Evangelio, tiene 2 términos. Pedro, el amor en la Biblia es de 3 clases: el amor eros, el amor filia y el amor ágape. Y el amor más perfecto, hablando cristianamente, es el amor ágape. Y en griego, Jesús le pregunta a Pedro, le dice, agapas me. Pedro ya aquí responde con una humildad muy grande, porque le dice, Señor, yo no te amo, te quiero. En pocas palabras, Pedro le está diciendo, Señor, mi amor es muy débil, muy frágil. Yo necesito de ti para poder amarte y seguirte. Y el Señor le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, no, te quiero. Por tercera vez ya no le pregunta al Señor si lo ama, sino le dice, Pedro, ¿me quieres? Y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú sabes que te quiero. Esta sí es una respuesta sincera, y es la respuesta que el Señor espera de todos nosotros. Ahora sí, Pedro ama al Señor. Y lo ama porque Pedro ahora sí está dispuesto a hacer las cosas como el Señor se las pida. Ya no es en el triunfo. Ya Pedro sabe que no es en el éxito. Ya Pedro sabe que va a ser en la cruz. Y que ahí es donde le va a demostrar el amor al Señor. ¿Saben cuándo somos verdaderos cristianos? Cuando nos estén persiguiendo por amor al Señor. Cuando nos estén criticando por amar al Señor. Cuando se nos vengan encima por no caer en las inmoralidades de este mundo. Ahí somos verdaderos cristianos. Y ahí sí le podemos decir al Señor que lo queremos. Cuando estemos padeciendo la humillación por ser fieles al Señor, por ser fieles a la iglesia, por ser fieles al Evangelio. Por eso los discípulos, después de que los maltrataron y haberlos metido en la cárcel, dice que salieron contentos y llenos de alegría por haber padecido esto por el Señor. Ahora Pedro sabe lo que se le viene y por eso Jesús le da esta sentencia. Cuando tú eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te amarrará y te llevará a donde tú no quieras. Hay una anécdota o un testimonio que cuentan muy bonito de Pedro en Roma. Era época de persecución y en Roma hay una vía que se llama la Vía Apia, ¿sí? Y Pedro, la persecución a los cristianos estaba muy tensionante, muy fuerte. Y entonces Pedro sale de Roma huyendo, ¿sí? Y cuando sale de Roma huyendo viene por la Vía Apia y se encuentra con Jesús. Y entonces Jesús va para Roma y Pedro viene huyendo de Roma. Y entonces Pedro lo mira y le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y le dice, Pedro, voy a Roma para morir. Y Pedro entiende que le toca devolverse.
De hecho, la tradición de la Iglesia nos dice que el apóstol Pedro fue ejecutado en Roma y que debajo hoy de la Basílica de San Pedro reposan los restos del apóstol San Pedro. Porque otro te atará y te llevará donde tú no quieras. Pedro quería coger otro camino, pero ya él había aprendido la lección. Se le aparece el Señor y lo lleva en sentido contrario. ¿Saben a dónde nos va a llevar el Señor si queremos ser fieles? ¿Saben a dónde nos va a llevar? A la pasión, a la cruz. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a asumir la humillación por amor al Señor? ¿Quiénes están dispuestos a asumir el desprecio por el Señor? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Me quieres? ¿Me quieres de verdad? ¿Estás dispuesto a asumir persecución por mí? ¿Me quieres de verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por el Señor? Para allá vamos a ver cuáles son los cristianos que permanecen fieles. Porque cuando lleguen los momentos de persecución, sí nos van a ofrecer posibilidades de salvar nuestra vida. Sí nos van a ofrecer posibilidades de protección, de que no nos persigan. Lo único que tenemos que hacer es pactos, para que no nos hagan daño, para que nadie nos persiga, para que nadie nos maltrate. ¿Y saben cuál pacto es el que tenemos que hacer? Apostatar de la verdad. Renunciar a la verdad. Vivir la vida cristiana y la fe de cualquier manera. Vivir la vida cristiana mediocremente, superficialmente. Y así nos dejan tranquilos. Esa es la única manera que nos van a dejar tranquilos. Si vivimos de cualquier manera. Vivir el cristianismo hoy y la fe de cualquier manera es fácil porque no se meten. Al contrario, darán honores, facilidades. Pero ¿saben cómo murió? ¿Cómo murió el apóstol San Pedro? En una cruz, y eso que pidió que lo crucificaran al revés, porque él no era digno de morir como el Maestro. ¿Cómo murió San Pablo, que se la había jugado toda por el Señor? Decapitado en Roma. ¿Qué creen que nos espera a nosotros? Esto no es un juego. ¿O es que creen que el cielo nos lo vamos a ganar viviendo cómoda y plácidamente? No. Pues para eso existe el purgatorio, porque el que no quiere pasarla aquí le va a pasar allá. A veces a mí me impacta cómo nos vamos tomando la fe tan deportivamente. ¿Ustedes creen que Dios no es justo? Si es verdad, si es perfecto es justo. Si es amoroso es justo. Hay cristianos que se la están jugando toda por el Señor. Toda. Toda es toda. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por el Señor? Es que por el hecho de que yo le diga al Señor, yo no quiero pasar por el purgatorio, entonces no voy a pasar por el purgatorio. Es que eso no es un querer personal. Eso no es si quiero o no quiero. No. Eso está en la disposición que yo tenga para configurarme con el Señor. Porque si yo, siendo el Maestro y el Señor, he vivido lo que he vivido, Jesús lo dice, el siervo no está por encima de su Maestro. Si a mí me han hecho y me han perseguido, ustedes también deben vivirlo. Ojo, porque si no estamos viviendo lo mismo que el Maestro, entonces no vamos por el camino del Maestro. ¿Y saben qué es lo más delicado? Que la Iglesia ya nos lo ha advertido de muchas maneras en el magisterio. El anticristo se presenta con la apariencia de Mesías, con la apariencia de Cristo.
El anticristo se parece a Cristo. Se parece a Jesús. Pero ¿saben qué no tiene el anticristo? Es un cuerpo resucitado. Un Cristo resucitado, pero sin llagas. Sin llagas. No tiene cruz. Eso para que se cuiden de lo que les proponen. ¿Sí? Porque todo el camino del anticristo no tiene cruz. Al anticristo no le gusta la humillación. No le gusta para nada. A Cristo sí. ¿Saben qué dice Filipenses 2, del 6 al 11? El cual, siendo de categoría divina, no hizo alarde de su condición divina. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Eso para que nos demos cuenta que hay dentro de la iglesia algunos que les gusta vivir burocráticamente, como príncipes, como reyes bien entronados. ¿Eso es lo que estamos buscando y estamos siguiendo en la vida cristiana? Ese no fue el camino de Jesús. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios ignacianos, trae una meditación que es la meditación de las dos banderas. Para San Ignacio no hay tres banderas, solo hay dos. ¿Sí? La bandera de Cristo y la bandera de Satanás. ¿Qué propone Cristo? Cristo propone el camino de la sencillez, de la pobreza. Cristo propone el camino de la humillación, del maltrato. ¿Y Satanás qué propone? El honor. ¿Sí? Póstrate delante de mí y te daré todos los reinos de este mundo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que Satanás tiene poder. Y tiene poderes sobrenaturales. También hace milagros. También hace milagros. Y también tiene clarividencia. ¿Sí? También hace de todo eso. Santo Tomás de Aquino nos enseña en el Tratado de los Ángeles que Lucifer no perdió las capacidades sobrenaturales con las cuales Dios lo había revestido. En un tiempo como este nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, porque de repente al Cristo que estamos siguiendo, de pronto no es el Cristo verdadero. Sí, el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado que incluso se va a presentar y se presenta con soluciones para los problemas. Soluciones para los problemas. ¿Cómo nos gusta que nos tengan tranquilos, ¿sí? Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Cuando eras joven, tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te arrastrará, te llevará a donde tú no quieras ir. El camino verdadero de la liberación cristiana es el mismo camino de Jesús. Y tenemos que dejarnos crucificar. Porque si no es en la cruz, el diablo nos engaña. Si no es en la humillación, el diablo nos engaña. Por serle fiel al Señor. Ojo. Una cosa es vivir persecución por hacer lo que uno quiere, lo que a uno le parece, y otra cosa es por serle fiel al Señor, por ser fiel al Evangelio. La verdadera persecución cristiana, la alegría de los apóstoles es, les están persiguiendo por predicar el nombre de Jesús, por llamar a la conversión, por denunciar el error y denunciar a quienes mataron a Cristo. ¿Por qué nos vamos a callar hoy cuando el pecado está matando a Jesús? ¿Sí? Quien se da la mano con el pecado es un asesino. Es que el pecado es el que está llevando a Jesús hasta el Calvario. Cada pecado grave que nosotros cometemos lleva a Jesús allá. Y cada vez que pecamos gravemente,
estamos gritando allá en la plazoleta, crucifícalo. Les voy a liberar a Barrabás, no, a Barrabás no. Les voy a liberar a Cristo no, libérame a Barrabás. ¿A quién gritamos muchas veces y preferimos que nos liberen? A Barrabás que a Cristo. Eso es lo que el Pedro les estaba diciendo a los fariseos. Ustedes mataron al Señor por no creer, por negarse a creer. Cada vez que nosotros nos negamos a creer, matamos al Señor. Cristo no tendría que seguir viviendo incruentamente el suplicio en cada altar, en cada Eucaristía. Pero ¿saben por qué lo tiene que seguir viviendo y por qué el Señor se tiene que seguir sometiendo a la pasión? Porque seguimos pecando. Las llagas de Cristo van a desaparecer algún día, cuando Él venga al juicio universal y Él ordene todo, unos a su izquierda y otros a su derecha. Y cuando todo lo establezca, desaparecerán las llagas del Señor. El pecado hoy está crucificando a Cristo. El pecado hoy está humillando al Señor. Y lo estamos viendo con lo que está pasando con la Eucaristía. ¿Quién está siendo pisoteado hoy? ¿Quién está siendo maltratado hoy? ¿Quién está siendo despreciado hoy? ¿Quién está siendo humillado? Jesús Eucaristía. Por culpa nuestra. Porque nosotros lo estamos llevando a eso. Por eso pidámosle al Señor que tenga misericordia y que nosotros estemos hoy con Pedro diciéndole al Señor: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Que nosotros estemos dentro de ese grupo dispuestos a seguir al Señor a donde sea. Y si en contados minutos nos va a llevar a la humillación, al desprecio, hagámonos violencia, dejémonos reventar por amor al Señor. Y si nos falta valor y fuerza, cojamos el crucifijo y miremos a Jesús, porque lo hizo por amor a mí. Si Él hizo tanto por mí, si Él entregó tanto por mí y está haciendo tanto por mí, ¿yo por qué no voy a hacer algo por Él? Y cuando nos sintamos tentados, venga alguna tentación, miremos a Jesús. Pensemos en la pasión y en todo lo que vivió e hizo el Señor por mí, antes de decirle sí a la tentación, antes de pecar. Al menos tomémonos ese tiempo para pensar en todo lo que hizo el Señor y hace por amor a mí. Esa es la Eucaristía. Cada Eucaristía es la entrega incruenta del Señor por amor a mí. Celebramos la Semana Santa para que nos convirtiéramos, no para hacer espectáculos. A veces la Semana Santa la convertimos en simple espectáculo, porque no hay conversión, no hay transformación, no hay. Y nosotros no podemos prestarnos para eso, como no se prestaron los apóstoles. Que la Virgen Santísima, ella nos ayude y nos alcance todas las gracias y las fuerzas que nosotros necesitamos para seguir al Señor hasta el fin. Él nos dará la fuerza, el Señor nos dará la fuerza, solos no podemos, pero el Señor nos ofrece toda la fuerza para ir con Él hasta el final. Y el Señor no falla, no falla. Antes morir que pecar. Es mejor terminar sin nada en este mundo, pero bien acompañados en la eternidad, por todos los santos, por la Virgen,
por la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada minuto, segundo que el Señor nos da en esta vida es una maravillosa oportunidad para unirnos a Él. Por eso unámonos cada vez más al corazón de nuestro Señor, sobre todo desde la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de muerte. Amén.